Muy queridos hermanos, les saludamos con muchísimo gusto. Estamos listos para dar inicio con el estudio de Creciendo en la Palabra. La lección de la escuela sabática, en esta ocasión estudiaremos la lección número 10. Una lección maravillosa que tiene un título, La devolución. Será interesante porque hablaremos de momentos específicos. Cómo planificar el presente para proyectarnos al futuro. ¿Saben una cosa? Hay grandes incertidumbres en las personas después que han alcanzado la madurez, después que han alcanzado una determinada edad, y entonces se manifiesta la incertidumbre, la preocupación. ¿Qué va a hacer de mi vida en los años finales? ¿Qué va a ser de mi familia, de mis hijos? Y saben que hacer una planeación en este sentido es una responsabilidad de todo buen mayordomo, de todo fiel mayordomo. Así que en esta ocasión abordaremos este tema, la lección número 10, la devolución, y quiero compartir con ustedes los 3 puntos importantes de este análisis. En primer lugar, la importancia de prevenir. En segundo lugar, prioridades. Y en tercer lugar, el legado espiritual. Para esta ocasión nos acompaña el pastor Alejandro Medina. Pastor Alejandro, bienvenido, gracias por Muchas estar con gracias. nosotros. Gracias, buenos días o buenas tardes, donde quiera, a la hora que nos escuchen. Un saludo a todos los hermanos que nos acompañan y qué bueno que podemos estudiar la lección. Muchas gracias, Pastor Medina. Y bueno, también está con nosotros en este ejercicio de reflexión que realizaremos el Pastor Yolman Méndez. Pastor, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias, pues para mí es un privilegio estar en esta mesa de discusión. Aprovecho para saludar a los maestros de escuela sabática. Este programa, este espacio especialmente para dar herramientas a estos maestros de escuela sabática y también a los hermanos que nos ven desde diversas partes del territorio mexicano, Sudamérica, Centroamérica, de muchos lugares nos ven y nos da mucho gusto poder saludarles y esperamos que este repaso también sea de bendición para cada uno de ellos. Gracias, Pastor. Y bueno, continuando con los saludos, por supuesto, mandamos un fuerte abrazo, saludos, bendiciones a la Unión Americana, donde también siguen esta transmisión, este programa, Creciendo en la Palabra. Gracias al Señor, también por nuestros hermanos que están en Europa, en algunos continentes adicionalmente. Enviamos un gran saludo. Y en esta ocasión, antes de comenzar, vamos a orar y vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Eterno Padre, gracias por esta oportunidad. Vamos a comenzar con el estudio. Por favor, dirígenos, acompáñanos, guíanos. Que tu Santo Espíritu, Señor, clarifique nuestros pensamientos y al poder analizar esta lección, por favor, ayúdanos para que sean tus conceptos, sean tus palabras y sean tus enseñanzas las que traigan bendición a tu iglesia. Gracias por acompañarnos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a dar inicio con nuestro estudio de Creciendo en la Palabra, lección número 10. Y esta lección lleva por título La devolución. Saben, hay algo interesantísimo. Llegar a la etapa final de nuestra vida productiva necesariamente tiene que ver con previsión. ¿Qué proyectamos para esos días complicados donde puede sorprendernos una enfermedad, donde puede sorprendernos pues la falta de productividad y un ingreso permanente? ¿Qué proyección, con qué responsabilidad estamos vislumbrando ese futuro? ¿Cómo será? ¿Tormentoso, en paz, en felicidad? ¿Saben una cosa? Que pasar por alto estas realidades seguramente nos va a proyectar a vivir momentos verdaderamente desafiantes, tristes, llenos de aflicción. Pero por otro lado, seguir los principios bíblicos de la mayordomía,
seguir los principios que nos llevarán a tomar las mejores decisiones y hacer la previsión necesaria, nos ayudará a vivir en gozo, felicidad, en paz. Y hay un pensamiento en la Biblia, allí en el libro de Lucas, en el capítulo 12, del versículo 16 al 21, que dice de la siguiente manera: también les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré más grandes, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Descansa, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, e- esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has guardado, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Qué interesante declaración, qué interesante parábola. Pastor Alejandro Medina, ¿qué aprendemos de esta parábola, de esta lección tan interesante? Bueno, esta es una de las parábolas que a mí me parecen muy buenas por lo que enseña. Este hombre es un hombre trabajador, Ujú. un hombre que hace dinero porque trabaja. Eso no es pecado. Es un hombre que tiene visión, porque dice: ¿qué haré? Mis graneros han producido mucho, quiero hacer algo. Es un hombre con visión, es un hombre emprendedor, que hace las cosas, que trabaja, tiene una actitud empresarial impresionante y además tiene un plan de retiro para la jubilación. Es un hombre que ha planificado, porque dice: pues voy a guardar mi dinero y al final me lo voy a pasar bien. El problema de él es que vive como si Dios no existiera. Es decir, todo su plan de vida ignora a Dios. Todo lo que él tiene planificado para esta vida y la venidera, no considera al Señor en ningún sentido. Él va a gastar, él va a trabajar sin pensar en Dios. Va a esforzarse, va a ahorrar sin pensar en Dios. Y al final quiere una vejez donde él pueda disfrutar a manos llenas y en ningún momento entra Dios en sus planes. Ese es el problema. Le puede salir, ¿por qué? Porque ha trabajado. No estamos hablando de un hombre que ha robado. No estamos hablando de un hombre deshonesto. Estamos hablando de alguien completamente secularizado, Ujú. como es mucha gente en nuestra época, que trabaja esforzadamente, que ahorra, que se esfuerza, que tiene visión, pero que no tiene lugar para Dios en su vida. Y entonces al final dice: mira, voy a tener una buena jubilación, me voy a ir a pasear, me voy a ir para acá, me voy a ir para acullá. Entonces entra el punto de la parábola, que llega un ángel y le dice: oye, ¿y tú quién eres para andar diciendo cuánto tiempo vas a vivir? Tú no eres nadie para saber lo que va a ocurrir en el futuro. Eso solo lo decide Dios. Y entonces le dice una palabra: necio. Esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Y quién va a hacer todo esto? Es decir, no está mal planificar. No está mal planificar. Debemos planificar. Pero nosotros tenemos un límite. Y esto nos recuerda que hay, como dijo Jesús, cada día trae su propio afán. Y tenemos que aprender a disfrutar cada día de la vida que Dios nos da. Sin pensar: voy a disfrutar la vida cuando me jubile. Voy a ser feliz cuando tenga una casita. Voy a disfrutar esto o aquello cuando llegue esto. No, hermano, es ahora. El día de hoy que está dando. ¿Cómo sabes que vas a llegar a viejo? Ojalá lleguemos a viejos. Pero eso no depende de nosotros. Eso depende del buen Dios. Eso depende del buen Dios. Ojalá que si llegamos a viejos, lleguemos con salud. Ujú. Lleguemos con salud y nos hayamos cuidado. Y no andemos cometiendo errores brutales en la alimentación que nos pasen factura más tarde.
Pero no podemos ser tan soberbios como para vivir vidas que ignoren a Dios. Y yo cuando sea esto, cuando sea aquello, cuando sea viejo voy a hacer. ¿Y tú cómo sabes que vas a llegar? Dale gracias a Dios que vives. Disfruta este día para honra y gloria de su nombre. Eso no quiere decir que uno no debe planificar. Pero en todos los planes hay que incluir al Señor. En todos los planes. Y en la vida que uno vive hoy, en el día a día, tiene que incluir a Dios. Y en los planes a futuro, en el trabajo, el Señor tiene que ser parte de nuestras vidas. Muchas gracias, pastor. Creo que, pastor Yolman, este hombre que se describe en esta parábola es un hombre brillante, es un hombre responsable, es un hombre extraordinario, es un hombre cabal, entendido, sabio, porque no solamente ha aprendido a vivir su presente, ha aprendido también a proyectar su futuro y lo ha hecho de forma inteligente, sabia. Y este ejercicio, pastor, esta parábola, no solamente tiene aspectos negativos, sino creo que hay más aspectos positivos en esta parábola que nos ayudan a afianzar la conducta, la experiencia y el ejemplo que un cristiano, que un adventista, que un ser humano debería tener hoy mismo. Yo veo dos asuntos aquí. Bueno, en primer lugar, pues ya lo que mencionó el pastor Medina, ¿no? Hay cosas muy buenas que ya se mencionaron de ese hombre, dignas de emular y que creo que nos dan un ejemplo de la manera como nosotros podemos trabajar en varias áreas de nuestra vida. Veo un asunto. Número uno, la misma parábola y el lenguaje lo señala. El egoísmo del corazón de este hombre. Tanto que parecía que está solo, ¿no? Porque no está hablando con su esposa o no está hablando con sus hijos. Está hablando consigo mismo, es decir, parece o se genera ahí como esa imagen, ¿no? De alguien que habla consigo mismo porque tal vez no tiene mucha gente a su alrededor. Y aparte lo que ya mencioné el pastor Medina de cómo nosotros debemos vivir, trabajar, planear, pensando en la presencia de Dios en nuestra vida, también hay personas a nuestro alrededor. Hay personas a nuestro alrededor que si cometemos aciertos, si planeamos bien, si trabajamos bien, si nos desafiamos a nosotros mismos y damos lo mejor de nosotros, esas personas que hay a nuestro alrededor también serán beneficiadas. Pero por el contrario, si nuestra vida se torna egoísta y solo pensamos en nosotros mismos, eso puede traer también falta de tranquilidad, desesperanza, o podemos dejar de cubrir las necesidades de aquellos que también dependen de nosotros. Y aquí algo muy interesante, Elena dejó ahí comentando este aspecto. Ella dice que la advertencia que Jesús dio a través de la historia de este hombre, pues trae algunas lecciones. Él deseaba que los corazones de los creyentes estuvieran estrechamente entretejidos con fuertes lazos de simpatía para que pudiera haber unidad en él. Simpatía, es decir, la capacidad entonces de estar visualizando también la necesidad del otro, de pensar en el otro, implica entonces que uno de los elementos importantes en los cuales, hacia donde dirige Jesús la atención en relación a la vida de este hombre, es que también nosotros no somos islas, sino que las cosas que podemos hacer, debemos hacerlas pensando en las personas que están en nuestro alrededor y que podemos brindar algún beneficio, alguna bendición y pensar en la familia que está a nuestro alrededor y la gente que depende de nosotros también. Y lo que dice el pastor Yolman me parece muy importante porque tú no puedes dedicarte al 100% o al 200% del trabajo sin descuidar a la familia. Es decir, alguien va a pagar ese precio. Alguien va a pagar ese precio y tarde que temprano eso pasa factura. Pasa factura. Es decir, dedicar la vida a hacer dinero, como si fuera la única razón de vivir. Para Exacto. que digas, pues es que lo voy a disfrutar al final. Oye, espérate,
pero no sabías que no vas a llegar. El Señor ha decidido que esta noche tu vida ya se acabó. A todos nos puede pasar. A todos nos puede pasar. Y todo lo que has acumulado, ¿de quién va a ser? Es decir, ¿de quién va a ser? Lo que uno no se lleva nada. En el pasado, los faraones los enterraban Sí. con sus tesoros. Y en tumbas muy grandes, muy bonitas, a la vista de todos, pues los rateros empezaron a llevarse eso. Entonces los faraones dijeron, no, pues ahora vamos a la tumba que sea oculta, ¿no? Pues los rateros dieron con las tumbas y les robaban todo porque ellos pensaban que iban a hacer un viaje y se llevaban sus tesoros. Nosotros no nos vamos a llevar nada, nada. Creo que, es decir, no podemos seguir con un enfoque equivocado de decir, voy a vivir para acumular, voy a vivir para gastar, voy a vivir para consumir. Oye, ese dinero que ganas honradamente, también lo podrías dedicar a algo distinto, ¿no? Ese dinero con el que Dios te ha bendecido, para empezar, a tu familia, a los tuyos, pero también podrías hacer algo generoso con alguien que lo necesite. Y tu carácter y tu vida encontraría mayor satisfacción en las buenas obras y las buenas acciones por los que necesitan, en vez de estar centrado en tu propia comodidad y decir, bueno, pues yo me la voy a pasar bien y lo demás no me importa. Vivir así no vale la pena. Vivir así no vale la pena. ¿Por qué? Porque al final ni disfrutas y por otro lado, ¿quién se va a quedar con todo lo que uno haya ganado? Todo el trabajo, todo el esfuerzo para que lo herede un sobrino que no me quería. O que lo herede, no sé, alguna persona indeseable. Correcto. Que no lo merece. Que no lo merece, que no trabajó para eso, ¿no? Sí. Me Correcto. viene a la mente un artista muy famoso que dejó una gran fortuna y al final la herencia se quedó ahí con alguien que, pues que ni siquiera lo apreciaba, ¿no? Correcto. En otras palabras, ¿de quién va a ser? Eso, mejor preguntémonos, el día de hoy, ¿he vivido feliz? He crecido espiritualmente, he crecido como persona, sin sacrificar la vida. Y yo creo que cuando uno es joven, compañeros, pues la vida va lento. Pero conforme se va haciendo mayor, pues uno toma conciencia de que la vida se va muy rápido. Así que hay que aprender a disfrutarla cada día. Ese es un punto muy importante, entender que la vida es muy breve. Hoy estás, mañana no sabemos. Salir de este centro de grabación podría ser un pensamiento demasiado fatalista, ¿verdad? Pero somos expuestos a peligros, a riesgos, que si no proyectamos una planeación responsable y entendemos que la vida es pasajera y es muy breve, vamos a tener serios problemas, Pastor Yolman, porque adicionalmente, albergar un pensamiento, un sentimiento egoísta, te desconecta de esa responsabilidad de planificar el futuro. Y muchas personas, después de tiempo, ya decía el pastor de los faraones, pero aquí también, por ejemplo, encontramos tumbas prehispánicas y las personas se encontraban allí con muchos tesoros. Como que ha sido el espíritu de la naturaleza humana, egoísta. Y entonces es en este sentido donde tenemos una realidad. Si todos los bienes son de Dios, ¿qué actitud debemos tener con esos bienes que Dios nos encarga? Sí, exactamente. Pues ahí viene entonces la manera como nosotros, o cuál es la visión que nosotros tenemos de la vida.
hay un periodo en nuestra vida que es muy productivo y tenemos que aprovecharlo de la mejor manera posible. Tal vez en la sociedad actual, para algunos, hay un periodo ya cuando la persona llega a una edad de madurez que aparentemente para algunos dicen no es productivo, pero en realidad en cualquier edad se puede llegar a ser muy productivo. Y aun cuando a veces la sociedad haya disminuido el valor que tiene algunos periodos de nuestras etapas, evidentemente así lo es. En la Biblia encontramos a hombres ya adultos, llegando a la vejez, que en esa etapa justo fueron las etapas de mayor producción, fueron las etapas donde dejaron mayores legados, escribieron un libro, tuvieron una relación con Cristo, tomaron liderazgo e impactaron la iglesia, etc. Es decir, no hay una etapa en la vida en la que no podamos ser productivos. Y evidentemente necesitamos nosotros visualizarnos y visualizar la etapa que sigue, las etapas que vamos a enfrentar en la vida para vivir de la mejor manera el día de hoy. Es decir, no es sabio hacer como le ocurrió a este hombre que Jesús llama necio, el vivir solo para hoy, el pensar qué voy a hacer hoy, o voy a disfrutar de lo que ya tengo, o voy a acumular para mí. El apóstol Pablo lo mencionó de esta manera en 1 Timoteo capítulo 6, versículos 6 y 7. Él dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar, lo que ya se ha mencionado. Ahora entonces, si yo estoy trabajando y Dios me ha bendecido y Dios ha provisto para mí y para mi familia, evidentemente entonces estoy en la obligación delante de Dios y delante de mi prójimo de visualizar qué va a ocurrir conmigo, qué va a ocurrir con estas bendiciones que Dios me ha dado. Y puedo planificar para que mi familia quede cubierta, para que la planeación, por ejemplo, la educación de mis hijos, el retiro o nuestro retiro junto con nuestra esposa, todos esos elementos puedan quedar cubiertos, pero también inclusive pensar, y creo que más adelante lo vamos a mencionar de manera más específica, de qué manera yo puedo retribuirle a Dios, porque es lo que estamos viendo en la lección de esta semana, de qué manera yo puedo retribuirle a Dios lo que Él me ha dado durante toda mi vida. Puedo entonces al final de mi jornada decir, bueno, voy a apartar esto también porque voy a retribuir a Dios y quiero trabajar en favor de la causa del Señor. Me parece que ese elemento es un elemento muy, muy importante cuando se trata de planificar para el futuro. Y esto es fundamental si nosotros queremos avanzar en los planes sabios y responsables de un buen mayordomo. Un buen mayordomo. ¿De qué manera utilizamos lo que Dios nos dio? ¿De qué manera nosotros al final de nuestros días lo programamos también? Una vez que cubrimos las necesidades básicas de nuestra familia, la educación de los hijos y todo eso, ¿cómo proyectamos esos últimos días? Esto es algo maravilloso. Hermanos queridos, hemos hablado de la importancia de prevenir como punto número 1. Vamos a hacer una pausa y en unos instantes más regresaremos para analizar la siguiente parte de la lección. Ya volvemos. Abrazar. ¿Te has puesto a pensar en cómo demostrar amor de diferentes formas? Una de esas maneras es promover el bienestar del otro, y eso se puede ver cuando manifiestas actitudes que hacen que el otro se sienta bien recibido. Aquí en la iglesia puedes acercarte con una sonrisa, saludar con alegría. Sé bienvenido, dando la bienvenida a la casa del Padre. Decir tu nombre y preguntar el nombre del otro. Desear saber de dónde viene y cómo está. Colocarte a disposición para lo que él necesite.
ser la extensión del abrazo y la sonrisa del Señor. Ese es un gran privilegio. Estamos de vuelta y continuamos con la segunda parte de esta lección interesante llamada la devolución, lección número 10. Y en este momento vamos a hablar de las prioridades, pero quiero quiero leer de Proverbios 27, del 23 al 27, lo siguiente. Noten ustedes, esto es a manera de tener el contexto. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre, ni una corona es para generaciones perpetuas. Saldrá la grama, brotará la hierba y será segada la hierba de los montes. Tendrás corderos para vestirte, cabritos para el precio del campo y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa y para sustento de tus criadas. Pastor Alejandro, este pensamiento, por supuesto que es un pensamiento muy sabio, Muy sabio, muy sabio, muy sabio. que marca prioridades de lo que un buen mayordomo debería desarrollar. Amén. Bueno, yo tomo 3 ideas de estas palabras tan sabias de Proverbios. El estado de las ovejas. Considera atentamente el estado de las ovejas, porque dice, las mismas ovejas te van a dar de comer. Es decir, como decimos acá en México, ¿no? Hay que cuidar a la gallina de los huevos de oro. Correcto. Porque si no, la matas y al rato, ¿qué? Considera el estado de las ovejas. Cuida tu inversión. Cuida tu inversión. Y yo creo que mi principal inversión es la familia. La familia, no cuidar a un niño, no educarlo, son problemas a futuro. Problemas a futuro. Un hijo malcriado, un hijo flojo, malandrín, vago, bueno para nada, saltimbanqui, pues va a ser un dolor de cabeza en el futuro que ni nos imaginamos hasta dónde puede llegar. Correcto. Entonces, hay que cuidar el estado de las ovejas. El estado de las ovejas también tiene que ver pues, con la relación matrimonial. Una mala relación al rato va a explotar, tarde que temprano. El estado de las ovejas también quiero decir yo la salud. Es decir, cuida tu salud. Si tú no cuidas tu salud, al rato eso habrá problemas. Y eso también tiene que ver con la prevención. No podemos echarle la culpa a Dios. Ay, es que fue la voluntad de Dios. Eso no es cierto. No es la voluntad de Dios que uno se enferme de enfermedades ocasionadas por una mala alimentación. Oye, estamos nosotros blasfemando. Estamos nosotros blasfemando y acusando al buen Dios de injusticia. Si nos enfermamos por un padecimiento que es responsabilidad de un pésimo estilo de vida, la responsabilidad es nuestra. Entonces hay que cuidar la salud, prevenir y, por ejemplo, cuida el estado de las ovejas. Tiene que ver con el liderazgo. Aquellos que dirigimos, aquellos que tenemos a cargo gente, una iglesia, un lugar donde uno tiene que cuidar el estado de las ovejas, porque las mismas ovejas, dice la Biblia, son las que te dan bendición. Y cuando uno descuida a sus dirigidos en cualquier ámbito de la vida, pues el resultado no será bueno. No será bueno. En segundo lugar, la idea de este versículo que acabamos de leer, no siempre nos va bien. No siempre nos va bien. Dice la Biblia que las riquezas, pues no siempre llegan. Hay malos momentos, hay
épocas de vacas flacas. Ujú. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Arañar las paredes? ¿Qué vamos a hacer? Eso de decir que en la vida siempre nos va a ir bien, no es cierto. Ni es bíblico tampoco. Ni es bíblico. Tenemos que estar preparados para momentos desafiantes. Ojalá que todo nos saliera bien. Ojalá que todo lo que hemos planificado nos salga bien, pero no sale. Porque depende de diversas circunstancias. Y tampoco podemos acusar a Dios de que no me bendijo porque no me salieron las cosas como esperaba. Creo que estamos malentendiendo la palabra de Dios. Así que no siempre nos va bien. Prepárate, como hizo José. José se preparó para los días malos, preparó a Egipto para los días malos. Hay que presupuestar que no todo nos va a ir bien, no nada más en lo económico, también en lo familiar, también en lo emocional, también en la salud. Y mis queridos hermanos, yo me acuerdo de un pastor viejo, un pastor que yo aprecio mucho, que me dijo él que lamentablemente su hijo está fuera de la iglesia y tiene un problema muy serio, un problema muy serio personal. Y él me dijo que él nunca pensó que eso le fuera a pasar. Nunca se imaginó que la vida lo iba a golpear por ahí. Yo creo que hay que presupuestar el fracaso en ciertos momentos de la vida y prepararse. Con los hijos nunca sabemos. Ojalá que todo salga como uno quiere. Pero ni aún después de casados podemos garantizar que todo va a estar bien con ellos. Como dijo un amigo un día, con los hijos uno nunca puede saber. Y en tercer lugar, hermanos, de la idea de este versículo maravilloso, lo que se siembra se cosecha. Lo que se siembra se cosecha. Siempre. Trataste bien a tus ovejas, sembraste algo bueno, no importa que haya una época mala. Al final habrá buena cosecha. Como dice la Biblia, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, en el caso familiar. Y en el caso de diferentes ámbitos de la vida, la iglesia, el trabajo, el diario vivir. ¿Cuánta gente no nos ha dicho a los pastores, mis compañeros aquí presentes, mucha gente, oiga, es que yo estoy muy agradecido con usted por lo que usted hizo por mí? Oiga, pues yo qué hice, no me acuerdo, no me acuerdo. Pues es que usted predicó un sermón o habló o fue a mi casa, pues yo a esta edad a mí ya me falla. A mí ya se me va la olla, ya no me acuerdo ni dónde he estado. Pero es lo que uno ha sembrado. Y la gente lo agradece. Claro. Y al final hay una buena cosecha. Hay una buena cosecha. Lo que uno siembra, eso cosecha. Sembraste odio, malos tratos, malas actitudes, pues hermano, eso vas a cosechar. Ahora, por otro lado, muchas veces cuando Dios nos pone en un lugar de bendición y de privilegio, decimos popularmente, comenzamos a tratar al prójimo con la punta del pie. Y no nos damos cuenta que la tierra es redonda otra vez y que puede ser que mañana estemos en una posición contraria y que seamos nosotros los que necesitemos que alguien nos trate bien. Entonces, esos elementos de cuáles son las prioridades de nuestra vida implican entonces que tenemos que sentarnos, evaluar con exactitud qué estamos haciendo con las bendiciones que Dios nos da, cuáles son las prioridades que estamos teniendo en la vida, si estamos dejando lo más importante a un lado, como la familia, la salud, etcétera, la vida espiritual, y nos estamos yendo por algo que no es tan importante, o si realmente estamos escogiendo el camino que el Señor nos da. Cuando nosotros elegimos seguir al Señor, ser obedientes al Señor, evidentemente el Señor nos va a dar oportunidades para crecer, nos va a dar oportunidades para cuidar de esas ovejas que ha puesto a nuestro alrededor,
y nos va a dar oportunidades para hacer bendición para las demás personas. Fíjense que yo creo que esta lección de este trimestre debe ayudarnos a tomar conciencia de que hay que pensar en el futuro de manera terrenal, sin perder de vista el tema de la venida de Cristo. Ujú. Pero uno tiene que pensar en que en este mundo, si el Señor no viene, pues el 100% nos vamos a morir. El Señor va a venir cuando Él quiera. Pero nosotros no podemos decir, bueno, es que yo, pues el Señor verá. No. Tenemos que ser responsables y tenemos que considerar el futuro. Es lo que nos está diciendo este versículo. Y tenemos que organizar la vida. No se puede vivir una vida desordenada, sin un plan y un proyecto en el que uno revise, oye, estoy ganando tanto y cuando me haga mayor, pues no me va a alcanzar. ¿Dónde voy a vivir cuando esté viejo? Ya tengo un sitio, tengo un plan de retiro. No, pues mis hijos me van a cuidar, tengo muchos hijos. Le está apostando mucho a ese caballo, ¿eh? Le estamos apostando demasiado a ese caballo. Porque va a vivir los últimos días con sus hijos, olvidando que el muerto y el arrimado a los 3 días esa huele mal, película ¿no? yo la he visto varias veces. Fíjense que haciendo un comentario, un día yo le pedí a un abogado de la iglesia que le diera, es muy importante esto en las iglesias, a un abogado adventista le dije, en esta iglesia necesito que usted le dé 5 consejos jurídicos a los hermanos. Que los hermanos casi no van a ver a un abogado. Entonces le dije, ¿sabe qué? Dele 5 recomendaciones jurídicas a la iglesia. Y lo primero que dijo el abogado, no hereden en vida. No hereden en vida. Espérese que ya no esté. Claro. Para que la gente tome posesión de lo que usted le está heredando. Porque si les hereda en vida, va a pasar. Ya la tienen O segura. sea, hice mi casita y ni Claro. siquiera en ella, pues, porque Claro. ya mi hija me aventó un cuartito Así es. y allí en una esquinita con el hijo más latoso, con el nieto más latoso, Sí. ahí me acomodaron como mueblecito. Y al nieto nada más le falta pintarle la cara de payaso todos los días al abuelito. Hay que vivir de manera digna, hermanos, y hay que planificar el futuro. Correcto. Lo hemos hablado aquí. Estamos hablando de un tema que es prioridades. Y esto que se ha hablado evidentemente en este segundo segmento son altas prioridades o prioridades muy relevantes. Pero manejémoslo de esta manera. Si cuido la salud, estoy sumando a la riqueza. Porque todo lo que me voy a evitar gastar en el futuro, si hoy en mi presente como una prioridad cuido mi salud, estará sumando a la riqueza. En segundo lugar, si mantengo buenas relaciones con los que me rodean, estoy sumando a la riqueza, porque en los días postreros, evidentemente esas relaciones tendrán un efecto positivo también. Si estoy ahorrando hoy, estoy sumando a la riqueza. Si planifico, también estoy sumando a la riqueza. Porque la planificación, como lo ha mencionado el pastor Alejandro, también implica contemplar experiencias de crisis, donde los recursos no llegan, el periodo de las vacas flacas, donde hay desafíos en obtener dinero. Si, por ejemplo, en vida, hoy hago arreglos de mi testamento, de herencias. Evita problemas. Exacto, si hago eso, estoy sumando a la riqueza. Tal vez yo ni siquiera voy a verlo, o seguramente no lo voy a ver, porque no voy a heredar en vida. Pero es justamente la idea de Apocalipsis 14:13, que es el versículo de esta semana, ¿no? Bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen sus fatigas y sus obras les sigan. ¿Saben? Eso es maravilloso porque
evidentemente, Pastor Jorman está proyectando la idea de una construcción importante hoy como prioridad, de tal manera que se contemplen todos los detalles del futuro. Incluso, esto hay que comenzar a hacerlo aun cuando tengas deudas hoy. De hecho, sería algo muy valioso y verdaderamente responsable. El nivel de endeudamiento, cómo salir de ello, cómo planificar, cómo tener la orientación de salir de esas deudas, dejar de endeudarse, colocar prioridades financieras y en todos estos sentidos que se han mencionado. Eso sería muy valioso, pastor. Fíjate que a mí me dieron 2 consejos. Perdón, iba a hablar Jorman, pero ya le quité la palabra. Ya vuelve, ya 2 vuelve. consejos cuando empezaba el ministerio. Me dijo, y esto lo digo como pastor, Ujú. tampoco los pastores luego planifican mucho, ¿eh? Y me dice un contador público que hasta el día de hoy yo celebro que me haya dado ese consejo. Antes de que tus hijos vayan a la universidad, tu casa debe estar pagada. Fíjense lo que me dijo, ¿no? Entonces, pues mis hijas eran muy pequeñitas, estaban chiquitas, muy chiquitas. Y yo dije, wow, voy a conseguir una propiedad, voy a conseguir un financiamiento y comenzar a pagar. Y gracias a Dios, cuando mi hija entró a la universidad, yo había salido de la deuda y ha sido una bendición, porque pudieron ir a la universidad. Y imagínate estar con una deuda, con un financiamiento de una propiedad. Claro. Y los hijos en la universidad, eso es bien difícil. Sí. Es bien difícil. Segundo, eso fue mi mujer, a quien le mando un saludo, si me está viendo. Un corazoncito. Gracias a ella, nuestro servicio funerario está pagado, está cubierto. A veces, pues, no, que la iglesia se haga cargo de nosotros. Oye, por favor, por favor. Y creo, pastores, que justamente el tener ajustados todos estos elementos, pues nos permiten a nosotros también otro elemento importante que tiene que ver con el tema que estamos señalando, que estamos estudiando en esta ocasión, el asunto de retribuirle a Dios lo que a Él le pertenece. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no manejamos adecuadamente las bendiciones que Dios nos da, incurrimos en deudas innecesarias, vivimos por encima del presupuesto, es decir, gastamos más de lo que recibimos, no planificamos el retiro, no planificamos la educación de nuestros hijos, nunca, jamás vamos a tener dinero para devolverle a Dios y para hacer fieles. Lógicamente. Siempre a un llamado voy a decir, pero ¿cómo le vas a decir? Tengo deuda. Pero eso habla de una mala administración de nuestra vida. Ahora, inclusive, por ejemplo, en la Biblia hay 2 historias, bueno, hay muchas, pero quiero resaltar, por ejemplo, 2. Pensemos en Abraham. En Abraham, él dice la Biblia que él él instruye a su familia después de él que le sigan sirviendo al Señor. Es decir, Abraham no solo pensó en su porvenir, sino que él dejó para su familia un legado, dejó un estado financiero equilibrado, dejó todo lo necesario para decirle a su familia, ustedes después de que yo muera van a seguir sirviéndole al Señor. Ahora pensemos por ejemplo en David. David tuvo el deseo en su corazón de construir el templo de Dios. Y él dijo, yo quiero construir el templo de Dios. Dios le da el mensaje y le dice, tú no. Así que, ¿qué es lo que hace David? David, y lo dice ahí el libro de Crónicas, el primer libro de Crónicas, que David de sus tesoros, es decir, de lo que él había administrado, no agarró los tesoros de la casa del rey y del reino, de lo que era suyo, dice que él apartó una gran cantidad para el templo y se lo dejó a su hijo Salomón para que él, es más, él mandó comprar la madera, él mandó buscar todos esos elementos. Ya Salomón lo único que hizo fue administrar y generar la logística para levantar ese templo que por siglos y siglos sirvió en la adoración del Señor. ¿Qué dice eso entonces? Que también nosotros,
en gratitud a lo que Dios ha hecho por nuestra vida y por nuestra familia, tendríamos que hacer un plan también, desde ahora, de cómo después de que nosotros dejemos esta vida, podamos retribuir y ayudar a la causa del Señor. Es decir, una vez que yo digo, mi familia está segura, mi familia va a estar bien, ahora yo también quiero retribuir las bendiciones de Dios y quiero ayudar e impulsar la causa del Señor. Y eso puede ocurrir con un corazón libre cuando yo me administro bien. Porque si no me administro bien, ni siquiera para mi funeral va a alcanzar. Ahí quedan los hijos emproblemados, pidiendo ayuda por el funeral, porque está muy caro. Ni siquiera para eso va a alcanzar, y eso es terrible. Entonces, eso habla de la planificación. Cuando administramos correctamente las bendiciones de Dios, podemos inclusive pensar en cómo retribuir a Dios esas bendiciones apoyando su obra. Y esto es algo bien importante porque nunca debiera perderse de vista que toda la riqueza que podemos tener en vida, Dios la ha concedido. Entonces, cuando morimos, al final de cuentas, esas riquezas no es que nosotros podamos levantar la vista al cielo y en orgullo decir, mira todo lo que he hecho o todo lo que he construido. Al final de cuentas, le pertenece a Dios. Es de Dios. Entonces, ¿de qué manera también responsablemente en nuestros últimos días administramos para dar a la causa del Señor lo que le corresponde, lo que pueda aportar para continuar el cumplimiento de la misión? Imagínate un fondo de becas. Por supuesto. Una ayuda. Pero cuanto menos se organiza uno, como dijo el pastor, menos le puede ayudar al Señor. Eso de decir, es que no me alcanza, mal negocio, mala señal. Es que no puedo dar, yo necesito que me den a mí. Oye, pues te doy un mes, te doy 2, pero ya más de 3, más de un año, como que hay algo que tiene que cambiar ahí. Si los bancos quiebran, mantener esa misma actitud también nos va a llevar a la bancarrota. Hermanos queridos, seamos sabios. Vamos a hacer una pausa y regresamos para la tercera y última parte de nuestro estudio. Acompañar. No somos islas. Solos no somos suficientes. Nos necesitamos unos a otros. Quien desconoce la necesidad del prójimo o deja de atenderla, no cumple el propósito de su vida, que es servir. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. Jesús te ama y dio su vida por ti. ¿Y tú, a quién amas? ¿A quién sirves? Si amas a Dios y te amas a ti mismo, entonces servirás a tu prójimo. ¿Qué tal comenzar a servir a las visitas? Puedes realizar cosas sencillas, como acompañar a una persona. Entonces invítala a la próxima reunión. Verifica si desea estudiar la Biblia o recibir oraciones intercesoras. Pídele su teléfono y llámala durante la semana para compartir amistad. Acompaña a tu nuevo amigo hacia la puerta de la iglesia al final del culto. Y tan pronto como sea posible, invítalo para una nueva programación en tu iglesia. ¿Y por qué no un almuerzo en casa? Amar es eso, demostrar interés. Amar es un estilo de vida y esta es nuestra misión. Estamos en la tercera y última parte de nuestro estudio en Creciendo en la Palabra y ahora vamos al legado espiritual. Saben que entrar a esta sección, por supuesto que debe ser un asunto, un llamado de atención, un asunto que debe simbrar nuestra vida, porque una persona que no ha sido cuidadosa, responsable, lo único que va a heredar van a ser desgracias, lamentos, lloro, crujir de dientes. Y hay tantas historias a nuestro alrededor de lo que sucede cuando una persona no fue responsable en ese sentido. Así que, Pastor Medina, hay que ser sumamente cuidadoso.
no dejemos problemas. No dejemos problemas a los nuestros. Hemos dicho que si el Señor no vuelve, todos nos vamos a morir y tenemos que planificar eso. Tenemos la esperanza en el corazón, pero tenemos que planificar eso y no dejar problemas, por ejemplo, legales. Haga su testamento, arregle sus documentos, no deje problemas para que los hijos se maten luego por una herencia o por una situación pues que no merece la pena. Otra cosa, no deje pleitos entre los familiares. No alimente rivalidades, competencias y pleitos que se van perpetuando en una familia por tal o cual circunstancia. Haga usted lo posible por dejar un legado de paz. Un legado de paz. Que si los hijos no se casaron con quien yo quería, que si no hicieron lo que yo quería cuando eran niños, pues eso ya pasó. Y conforme uno se va haciendo mayor, tiene que aprender a ponerse en paz con todo el mundo. Yo recuerdo que mi padre un día me dijo a mí, yo ya estoy en una edad en la que tengo que ponerme en paz con aquellos que he ofendido. Y estoy para hacer el bien y preparar mi vida para cuando el Señor así lo disponga. Es muy importante que uno deje un buen legado, apoyar, ayudar, hacer algo por otro. Ojalá que pudiéramos tener o ser parte de un fondo de becas para niños o de algo que pueda ayudar o bendecir a la causa cristiana en algún momento, si la situación nos permite, pero es muy importante, mis hermanos, no dejar problemas a los demás. El asunto también del legado espiritual, pues tiene que ver también con el hecho de que los padres permitan o compartan ese legado de amor por la causa a sus hijos. Lamentablemente, nosotros estamos en un mundo en el que a veces los padres son muy comprometidos con la causa de Dios. Llevan a sus hijos a la iglesia, ellos están allí, la iglesia los educa, la iglesia les siembra en ellos principios de honestidad, de trabajo duro, todo esto. Y los hijos se tornan muy exitosos, pero se pierde ese legado espiritual, porque terminan a veces, lamentablemente, fuera de la iglesia. Así que creo que los padres deben, o debemos, en ese sentido, tenemos esa gran responsabilidad de buscar todas las maneras posibles para generar en esta siguiente generación, en nuestros hijos, que sigan amando la causa del Señor, que sigan buscando los caminos del Señor y que de esta manera entonces también a través, porque siempre nosotros buscamos, ¿no?, que nuestros hijos sean mejores que nosotros. Si nosotros llegamos a cierto nivel de preparación, queremos que nuestros hijos vayan más allá. Si nosotros alcanzamos a algo bueno en este mundo, queremos que nuestros hijos tengan un mayor alcance. Entonces, si nosotros pudimos ser bendición para la iglesia, evidentemente nuestros hijos serán de mayor bendición. Y es importante entonces que nosotros pensemos en dejar ese legado espiritual, el amor por la causa, un corazón benevolente, un corazón que no tenga miedo de apoyar la causa del Señor. Y entrando a un plano verdaderamente que debe ser tocado con claridad, pastores, el asunto de dar a la obra de Dios. Parte del legado espiritual tiene que ver con morir agradecido, pero en la última etapa de la vida ser verdaderamente responsables, planificar y decir, el Señor me ha acompañado hasta este momento, yo voy a donar, yo voy a ceder, yo quiero compartir esto con la iglesia. Y la lección señala algunos beneficios que nosotros podemos encontrar cuando se dona en vida, la oportunidad de ver lo que la iglesia avanza con la contribución que humildemente se realiza para gloria de Dios.
y vivir los últimos días de nuestra vida en gratitud diciendo, bendito sea el nombre de nuestro Dios, ¿no? Entonces, creo que esos aspectos son fundamentales, hermanos queridos. Necesitamos entender nuestra realidad, necesitamos entender nuestro papel como mayordomos fieles del Dios Altísimo, y dentro de nuestras responsabilidades, por supuesto, está planificar los últimos días de tal manera que nuestro legado espiritual pueda ser un legado que honre el nombre de nuestro Dios. Vamos a concluir, pero no sin antes agradecer la presencia de nuestros invitados. Pastor Alejandro Medina, gracias por habernos acompañado. En breves palabras, conclusión de esta lección, Pastor. Hay que aprender a organizar la vida, aprovechar el tiempo y disfrutar cada momento que Dios nos da, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Muchas gracias. Pastor Yolman, gracias por habernos acompañado. Conclusión de la lección. Pues también aprovecho para saludar a los maestros de escuela sabática y esperamos que este repaso pueda ser de una herramienta útil para la exposición de la lección de este sábado. Y bueno, simplemente señalar que algo importante es que las bendiciones que nosotros recibimos deben extenderse a la siguiente generación. Es importante que pensemos en de qué manera podemos alentar a nuestros hijos a seguir ese legado espiritual, a continuar con ese amor por la causa del Señor, de tal manera que esa bendición se extienda de generación en generación. Muchas gracias, y hermanos queridos, solamente permítanme concluir diciendo, todo lo que depositamos, todo lo que confiamos en los bancos celestiales está seguro. Amén. Todo lo que nosotros invertimos en la causa de Dios tendrá grandes recompensas. Así que la invitación es, da lo mejor de tu vida para gloria de Cristo Jesús. Nos vemos en la siguiente ocasión. Que el Señor les bendiga. Gracias por habernos acompañado.